Aún puedo oír su voz resonando en la habitación, como si estuviera grabada en las paredes. ¿Quién te crees que eres, parásito miserable? Si algo no te gusta, vete de aquí. La voz de Beatriz, cargada de veneno, cortó el aire como una cuchilla. Y allí estaba Diego, mi marido. Paralizado. Sudando frío. Con los ojos clavados en el suelo como un niño al que regañan. ¿Y yo? Yo solo la miraba. No levanté la voz, no lloré, no reaccioné con dramatismo. Solo sonreí. Una de esas sonrisas de esquina, de las que parecen tranquilas por fuera pero esconden un volcán por dentro. Recogí mi bolso con calma y dije sin perder el tono, Diego, esta noche voy a dormir fuera. Y cuando vuelva se lo habrás contado todo a tu madre. Beatriz me miró con desdén, como si me hubiera atrevido a desobedecer una orden real. Los ojos de Diego se abrieron de par en par. Pero me fui. Sin prisa, sin mirar atrás. En ese momento, no fue solo rabia. Fue una mezcla de alivio y claridad. Fue como si una densa nube se hubiera disipado por fin. Todo en mi interior gritaba, basta. Y mientras el viento de la noche me golpeaba la cara, empecé a recordar cómo había llegado hasta allí. No soy el tipo de mujer que espera ser rescatada. Nunca lo he sido. Desde muy pequeña aprendí que si no levantaba mi propia vida con mis manos, nadie lo haría por mí. Me educó Isabel, mi madre, una mujer que conocía el verdadero significado de la palabra sacrificio. Cuando mi padre decidió que era más importante seguir su vocación y desaparecer en el mundo, ella no lloró por mucho tiempo. Cogió lo que le quedaba de dignidad, se ató el pelo y se puso a trabajar. Cambió sus sueños por turnos de noche y nunca dejó que me faltara de nada, aparte de la presencia de un padre al que en realidad nunca eché de menos. Mi madre era firme pero dulce. Y nunca me dejó olvidar quién era. Estudia, Clara. Sé fuerte. Eres inteligente. Puedes tener lo que quieras, pero no aceptes menos de lo que mereces. Decía esto mientras cosía, cocinaba, limpiaba o descansaba 5 minutos antes del siguiente turno. Esas palabras se convirtieron en parte de mí. Un escudo invisible que me protegía cuando el mundo intentaba hacerme sentir pequeña. Y allí, aquella noche saliendo de la casa donde pagaba todas las facturas, siendo llamada parásito, era imposible no pensar, qué fácil es olvidar tu propia fuerza cuando te esfuerzas demasiado por encajar en un espacio que nunca fue hecho para ti. Mi relación con Diego empezó como un alivio. Era amable, atento, de los que se acordaban de las citas, me preparaba el café a mi manera, ponía flores por toda la casa y decía que admiraba mi independencia. Yo, que me había pasado la vida siendo autosuficiente, por fin sentí que podía relajarme un poco. Me permití confiar. Me permití ceder. Pero con el tiempo me di cuenta de que detrás de aquel hombre dulce había un niño que nunca dejaba de ser hijo. Diego necesitaba la aprobación de Beatriz para todo. Era como si ella sostuviera los hilos invisibles que le movían. Desde elegir una camisa hasta decidir con quién debía casarse. Y yo fingía no verlo. Me convencí de que pasaría, de que con el tiempo aprendería a caminar por su cuenta. Me equivoqué. Incluso antes de llegar al altar, Beatriz se empeñó en recordarme que aún no formaba parte de la familia. Todavía no, me decía. ¿Y después de la boda? Nada de felicitaciones. Solo una pregunta, ¿dónde vas a vivir? Cuando se enteró de que me había comprado un piso con mi propio dinero y a mi nombre, palideció. Sonrió de forma amarillenta. Y desde entonces, parece haberme declarado la guerra. Empezó con las visitas no deseadas. Luego vinieron las maletas. Trajo cortinas viejas, toallas mugrientas, ollas y sartenes que parecían salidas de otro siglo. Dijo que era para ayudar. Pero cada objeto parecía una bandera plantada en el territorio, una advertencia silenciosa de que ella estaba ocupando espacio. ¿Y Diego? Siempre la misma respuesta, evitemos el conflicto, Clara. Pero esa noche no lo evité. Aquella noche me enfrenté a la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Y cuando Beatriz me llamó parásito, en mi casa, con mi marido mudo a mi lado, me di cuenta, no se trataba solo de ella. Se trataba de mí. De lo que estaba aceptando. De lo que silenciaba. Fue allí donde algo dentro de mí no se rompió, se despertó.
Mientras conducía por aquella noche sin rumbo, la única compañía que tenía eran mis propios pensamientos. La escena seguía repitiéndose en mi mente como una cinta que alguien se negaba a parar, Beatriz gritando, Diego callado, yo saliendo por la puerta. Pero lo que realmente me dolía no era lo que había dicho, sino todo lo que había vivido para acabar siendo llamado parásito por alguien como ella. Si Beatriz supiera el camino que he recorrido para llegar hasta aquí, quizá ni siquiera tendría el valor de mirarme a los ojos, y mucho menos de insultarme. Mi historia comienza mucho antes de Diego. Mucho antes de entender lo que era el amor o la independencia. Crecí viendo a la mujer más fuerte que he conocido, Isabel, mi madre, enfrentarse sola al mundo. ¿Y mi padre? Desapareció cuando yo aún estaba en pañales. Dijo que tenía una misión importante en otro país y nunca volvió. Isabel se tragó su abandono, secó sus lágrimas y se lanzó a la batalla. Renunció a sus propios sueños para asegurar los míos. Cambió la poesía por hojas de cálculo, los sueños por turnos de noche. Pero una cosa nunca perdió, su fe en que yo podía ser más. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo aprendí lo que era el interés, cómo hacer un presupuesto, cómo salir de un aprieto financiero sin perder la dignidad. Mi madre me enseñó que una mujer tiene que valerse por sí misma. A los 16 ya ayudaba con las facturas de la casa. A los 18 conseguí una beca. Trabajaba de recepcionista durante el día, estudiaba por la noche y soñaba de madrugada. No con el matrimonio. No con el príncipe azul. Sino con la libertad. Con estabilidad. Con la sensación de poner la cabeza en la almohada y saber que nadie podría quitarme lo que era mío. Subí cada escalón con esfuerzo. Primero un ascenso. Después un puesto mejor. Llegué a ser analista, coordinadora y gerente. Todo con mucho más trabajo que reconocimiento. Dormía poco, trabajaba mucho. Pero a los 27 años tenía mi propio coche, una carrera sólida, un plan de jubilación y una tranquilidad que nadie me dio, me la gané. La única área de mi vida que siempre parecía tropezar era la sentimental. Atraía a los hombres hasta el momento en que descubrían que no los necesitaba. Bastaba con que mencionara mi trabajo, mis ingresos, mi rutina y el brillo de sus ojos desaparecía. He oído cosas como, deberías fingir ser más frágil, o a los hombres les gusta sentirse importantes. Pero yo no fingía. Y por eso casi siempre se iban. En este contexto apareció Sergio. Dijo que me admiraba. Inteligente, de buen humor, parecía aceptarme. Pero 3 meses después de irnos a vivir juntos, empezó a mostrarme quién era en realidad. Tú no cocinas. No me esperas con la cena lista. Esta casa me hace sentir castrado. Cuando le propuse que nos repartiéramos las tareas, se rió y dijo que era mi papel cuidar de la casa. Sergio salió de mi vida diciendo que yo era fría. No sabía que yo estaba cansada de cargar con todo. Después de él, hice un pacto conmigo misma, viviría para mí. Viajé, me sumergí en el trabajo, hice cursos, descubrí el placer de mi propia compañía. Y por primera vez pensé que tal vez en mi historia no había sitio para una pareja. Pero entonces apareció Diego. Nos conocimos en una tertulia. Era amable, atento a los detalles. Preparó café, escuchó con interés, alabó mi fortaleza. Durante meses, todo fluyó como si fuera fácil. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía aceptarme tal como era. Empezamos a salir. Diego dijo que estaba orgulloso de la mujer que yo era. Y yo, tontamente, creí que eso era suficiente. Pero poco a poco llegaron las señales. Necesitaba la aprobación de su madre para todo. Desde su ropa hasta nuestros viajes. Al principio pensé que era inofensivo. Luego se convirtió en una molestia. Pero yo ya estaba demasiado involucrada. Cuando me pidió que me casara con él en un acogedor café, como siempre había imaginado, le dije que sí. Como regalo compré el piso que sería nuestro nuevo comienzo. Con mi propio dinero, a mi manera, con mi propio esfuerzo. Cada detalle tenía mi alma. Cuando se lo dije esperaba entusiasmo. Pero él solo preguntó, ¿no quieres consultarlo antes con mi madre? En ese momento algo dentro de mí me dio un aviso. Y sin embargo insistí en ignorarlo. La primera vez que vi a Beatriz en persona,
comprendí inmediatamente con quién estaba tratando. Era una cena informal, en la que Diego y yo hablaríamos de la boda y del nuevo piso. Elegimos un restaurante discreto con luz tenue, mesas a cierta distancia y un silencio confortable. Beatriz llegó con casi 20 minutos de retraso, pero lo que más me llamó la atención fue su forma de entrar. No miró a su alrededor, no se disculpó. Se dirigió directamente a la mesa con los pasos de quien entra en un tribunal para dictar sentencia. Diego se levantó apresuradamente, acercó su silla con una sonrisa nerviosa. Yo también me levanté, extendí la mano cortésmente, preparada para ese gesto básico de bienvenida. Me miró de arriba a abajo como si fuera una camarera ofreciendo el menú. ¿Eres Clara?, dijo como quien pregunta algo desagradable. No me tocó la mano. Esa frase con esa mirada bastó para que todo mi cuerpo se pusiera a 100. Pero respiré hondo. Todavía intentaba creer que detrás de aquella frialdad solo había inseguridad o tal vez celos de madre. Tragué saliva y sonreí. La conversación de aquella noche no fue una conversación. Fue un monólogo. Beatriz hablaba de Diego como si aún tuviera 8 años. Contó anécdotas de su infancia, enumeró sus costumbres, dijo lo obediente y respetuoso que siempre había sido con ella. Con cada frase quedaba más claro que no estaba allí para conocerme. Estaba allí para recordarme cuál era mi lugar. Espero que esta boda no aleje a Diego de su verdadera familia, dijo entre copas de vino. Volví a sonreír, por dentro sentí que se me ponía rígida la columna vertebral. Después de aquel encuentro todo fue cuesta abajo. Cuando Diego le contó lo de la mudanza al nuevo piso, el piso que yo había comprado, amueblado y organizado con meses de esfuerzo, Beatriz reaccionó como si hubiera cometido un delito. «¿No consultaste con tu madre antes de tomar una decisión así?», dijo, ofendida, como si él hubiera traicionado un pacto invisible. El día de la mudanza, estaba con el equipo de transporte coordinando la entrada de los muebles cuando oí el timbre. Era Beatriz. Sin avisar. Con una enorme maleta en las manos y una sonrisa orgullosa en la cara, he traído mi ajuar. Al fin y al cabo, esta será la casa de mi hijo. Dentro de la maleta, cortinas floreadas, sábanas bordadas con el nombre de Diego, toallas amarillentas con olor a naftalina. Era tan absurdo que por un segundo pensé que era una broma. Pero Diego se quedó parado. Y dejó que pasara. Se pasó todo el día dictando dónde debía ir cada mueble, criticando los colores, diciendo que la alfombra era fría, que los cuadros eran tristes, que las lámparas daban a la casa un aspecto demasiado corporativo. «Esta casa se parece a ti», dijo frunciendo el ceño. «Rígida. Fría. Sin alma». Respiré hondo, solté un «el gusto es personal» y me fui al dormitorio antes de perder el control. Pero a partir de entonces, las visitas se convirtieron en rutina. Beatriz ya no llamaba a la puerta, entraba. Traía pasteles que nadie pedía, trasteaba en los armarios de la cocina, daba órdenes al fontanero, opinaba sobre la organización de la despensa. Y todo el tiempo hablaba solo con Diego. Como si fuera una empleada de la casa. Y Diego no paraba de decir, es su manera de ser. Una vez, salimos los tres en el coche. Era mi coche, y me puse directamente al volante. Beatriz se rió fuerte y desenfrenada. Las mujeres conduciendo siempre son un desastre. El sitio de una mujer está en el asiento del copiloto. Si no en el asiento de atrás. Agarré el volante con más fuerza de la necesaria. No discutí. Me limité a conducir. Después de eso, los golpes fueron a peor. Empezó a decir que yo quería ocupar su lugar. Y un día, con voz dulce pero ojos fieros, me dijo, puede que hayas comprado este piso, Clara. Pero nada de lo que tengas te garantizará el corazón de mi hijo. Sabía dónde golpear. Y lo hizo con gusto. Diego seguía huyendo de cualquier enfrentamiento. Tengamos paciencia con ella. Se acostumbrará. Pero yo ya me estaba acostumbrando a otra cosa. A la idea de que mi matrimonio no era entre dos. Era entre tres. Y solo yo parecía incómodo con eso. Beatriz estaba en todas las habitaciones. En el sofá, con el mando de la tele. En la cocina, diciéndome qué cocinar. En el baño con sus toallas viejas. En el dormitorio criticando hasta las sábanas.
Y todo esto en la casa que compré. La reina del caos no vivía allí. Pero siempre estaba allí. Y lo dejaba claro, yo era la visita. Llegó un momento en que hasta el aire de la casa parecía sofocarme. Era como si cada pared soportara el peso de la presencia constante de Beatriz. Aparecía casi todos los días. A veces era porque el grifo goteaba. Otras porque había que cambiar la bombilla del baño. Siempre había un motivo para invadir nuestra rutina. Y siempre hacía la misma petición: Diego, arréglalo para mamá. Nunca pedía por mí. Nunca usó un por favor. Y él lo hacía. Siempre. Incluso cuando teníamos planes, incluso cuando ya le había dejado claro que me molestaba, Diego lo dejaba todo. El colmo llegó una tarde cualquiera. Estaba en casa revisando informes, intentando mantener un poco de mi rutina en medio del caos, cuando oí girar la llave. Beatriz entró como si fuera la dueña del lugar, dejó caer su bolso en el sofá y dijo con la naturalidad de quien pregunta por el tiempo del día: Bueno, hijo, ¿qué tenemos hoy para merendar? Me quedé un segundo en silencio. La miré a ella. Luego miré a Diego, que ya se estaba levantando, dispuesto a ir a la cocina. Y fue en ese momento cuando hablé. No tenemos nada para el té, Beatriz. Porque hoy no es día de té. Hoy es día de visita. Y tú vas a visitar a alguien. Se quedó paralizada, como si no hubiera entendido. ¿A quién?, preguntó. A cualquiera. A quien sea. Mientras no sea aquí. Se rió. Una risa seca y libertina. ¿Hablas en serio? Lo digo en serio. Porque te presentas aquí como si esta fuera tu casa. Invades nuestra intimidad. Haces como si yo no existiera. Eso no es normal. Eso no es sano. Diego no dijo nada. Como siempre. Fue entonces cuando ella se cruzó de brazos, respiró hondo y lo soltó con ese tono venenoso que también sabía utilizar. Querida, tienes que entender cuál es tu lugar. Solo eres una intrusa. Un invitado de lujo. Esa frase me golpeó como una bofetada. No por su contenido, sino por la certeza con que estaba dicha. Ella lo creía. Ella me veía así. Respiré hondo y me levanté. En realidad, Beatriz, la única persona con nombre en este contrato de compraventa soy yo. Esta es mi casa. El coche de abajo también. Cada mueble, cada centímetro de esta casa fue construido con mi trabajo. No le debo ninguna satisfacción a nadie. Ella agrandó los ojos. Diego se sonrojó. Pero claro, y empezó a decir. Y entonces gritó. ¿Quién te crees que eres, miserable parásito? Si algo no te gusta, vete de aquí. La frase resonó en la habitación como una explosión. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el grito. Me volví hacia Diego. Ya está. ¿Vas a dejar que me hable así? En mi casa. No contestó. Bajó los ojos. Murmuró algo así como hablemos más tarde. Y en ese momento lo supe. Nunca iba a cambiar. Fui al dormitorio. Cogí mi bolso. No grité, no lloré. Solo los miré a ambos y dije. Me voy por esta noche. Y cuando vuelva, espero que le hayáis explicado todo. Incluido de quién es este tejado. Beatriz siguió de pie inmóvil con el mismo aire victorioso. Como si hubiera ganado. Pero yo sabía que aquella noche, el vencedor era yo. Porque me iba por decisión propia. Por mi paz. Fui directamente a casa de una amiga. Bailamos, reímos, dije todo lo que había estado atascado en mi garganta durante meses. Y cuando me fui a la cama esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, cuando llegué a casa, noté algo extraño en el pasillo. La puerta estaba entreabierta. El aroma familiar de mi lavanda había desaparecido. Y lo que vi me dejó sin aliento. Las cortinas estaban en el suelo, rasgadas con tijeras. Ollas y sartenes tiradas. Mi alfombra favorita, manchada de algo oscuro.
El papel pintado que había elegido con tanto cariño, hecho jirones. Y en el espejo del pasillo, escrito con lápiz labial rojo. Divorciada. Me quedé un momento mirándolo todo. Y entonces sonreí. Una sonrisa lenta y silenciosa. Porque en ese momento lo vi claro. A veces la libertad llega después de un huracán. Y hay personas que incluso cuando les ofreces el mundo, siguen eligiendo vivir entre ruinas. Aquel día, entre los escombros de mi casa, no lloré. No grité. No pedí explicaciones. Simplemente respiré. Porque allí, en medio de todo, me di cuenta, era libre. Aquella destrucción, que a primera vista parecía una afrenta, era en realidad el fin de una prisión. La cortina rota, el pintalabios manchado en el espejo, el desorden esparcido por el suelo, todo eso no era pérdida. Era liberación. El divorcio fue rápido. Sin rodeos. Sin idas y venidas. Legalmente no había nada que discutir. La casa era mía. El coche era mío. La cuenta bancaria también. Diego no había invertido nada, ni en la propiedad ni en la relación. Intentó justificarse, por supuesto. Envió mensajes llenos de comas, explicaciones y signos de reticencia. Quería hablar. Dijo que las cosas se le habían ido de las manos. Que Beatriz había exagerado. Que él nunca quiso eso. Pero no le contesté. Ya había gastado demasiadas palabras intentando construir algo con alguien que no sabía ser compañero. Y ahora el silencio era mi respuesta más clara. Días después llegó el acto más previsible de todos, Beatriz intentando enmendarse. Pero no por arrepentimiento. Por miedo. Descubrió demasiado tarde que la mujer a la que llamaba parásito era la que mantenía la casa, el coche, la cómoda rutina que fingía suya. Descubrió que sin mí, su hijo no era más que un hombre inseguro, sin poder y sin rumbo. Pidió otra oportunidad. Sugirió asesoramiento familiar. Dijo que no quería perder el vínculo. Que ahora lo entendía. Que yo había sido incomprendido. Pero yo ya había empezado de nuevo. Sola. Diego volvió a vivir con ella. Y desde entonces cualquier mujer que intente acercarse a él debe pasar primero por el filtro de Beatriz. Ninguna lo hace. Ella sigue eligiendo las camisas. Sigue opinando sobre las citas. Ella sigue poniendo las reglas. Diego se ha acostumbrado. Se ha resignado. Y yo renací. Llamé a un nuevo equipo de remodelación. Necesitaba borrar las huellas que Beatriz había dejado en aquella casa. Cada objeto llevaba un recuerdo. Cada olor traía una sensación. Y quería transformar aquel espacio en un reflejo de la mujer en la que me había convertido. Así fue como conocí a Lucas. El dueño de la empresa. Un hombre de presencia firme, mirada directa y hablar pausado. En su primera visita, vino a evaluar el proyecto. En la segunda, quiso supervisar personalmente los progresos. En la tercera, trajo café. En la cuarta, me invitó a cenar. Nada fue rápido. Nada fue forzado. No hubo promesas ni logros vacíos. A Lucas no le asustaba mi independencia. No intentó convencerme de que tenía que ser menos para encajar en su vida. Me escuchó. Con verdadera atención. Me observaba no con juicio, sino con sincera curiosidad. Hablamos de todo, trabajo, libros, música, silencio. Todo era ligero, pero lleno de significado. Como si la conexión entre nosotros se construyera con calma y sinceridad, sin prisas ni necesidades. Una noche me miró y me dijo: no necesitas demostrar nada a nadie. Ni siquiera a mí. Solo quiero estar donde puedas ser exactamente quien eres. Y allí, sentada en mi nuevo salón, con la pared recién pintada y el aroma a lavanda llenando de nuevo el aire, lo entendí. El amor verdadero no consiste en alguien que te hace olvidar que eres fuerte. Se trata de la persona que reconoce tu fuerza y aún así decide caminar a tu lado. Hoy cuando recuerdo la frase que gritó Beatriz, ¿quién te crees que eres, parásito miserable? Sonrío. Porque ahora sé exactamente quién soy. Soy la mujer a la que intentaron disminuir.
La mujer a la que llamaron fría, dura, exagerada. La mujer que decían que nunca sería amada porque no sabía ceder. Pues yo no lo hice. No cedí. Y sin embargo, hoy soy amada. De verdad. Respetada. Sin esfuerzo. Feliz. Con paz. Beatriz puede seguir gritando. Pero yo ya no escucho. Ahora el único sonido que resuena en las paredes de mi casa es el sonido de mi libertad.